A continuación, contamos con la presencia de la licenciada María José Ocampo, que con Priscila también estuvimos estos días en el taller de planificación con Ale, con el equipo de Chile, que perdón, quiero mencionar el equipo de Chile, que por más que hoy sea la cabeza visible, la doctora Salvo, tuvieron un desempeño excelente como el resto de los compañeros, así que María José es directora general de la Dirección de Control de Recursos Sociales del Estado de la Contraloría de la República del Paraguay, dirección que se encarga de la verificación de todos los programas y proyectos sociales del Paraguay, rol desde el cual protagoniza la coordinación de las auditorías coordinadas a nivel internacional. Y nos estará contando acerca de la participación de dicho organismo en las auditorías de ODS con perspectiva de género. Te cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer dirigirme a tan distinguido auditorio. ¿Le puedo pedir la presentación, por favor? Esta mañana quiero conversar con ustedes todo lo que trabajamos en la primera versión de la auditoría ODS-1 con enfoque de género, lo que sufrió Paraguay con relación a la pandemia y lo que esperamos de esta nueva auditoría. Por favor, si me pasan la siguiente presentación. En octubre del año 2019, el señor Contralor General de la República emitió la resolución en la cual dispuso la participación en la auditoría coordinada ODS, la primera auditoría, en la cual teníamos como objetivo verificar la preparación de la implementación del ODS 1 en las metas 1.2 y 1.4 con perspectiva de género. Fue una auditoría que inició a meses antes de la pandemia, entonces prácticamente fue ejecutada durante la pandemia. Fue por eso que tuvimos varias limitaciones. Le pido la segunda. Tuvimos varias limitaciones en cuanto a la obtención de los documentos, de la información, falta de respuesta por parte de la Comisión ODS Paraguay debido a que todavía no estaba bien afianzada en sus actividades, y todo eso nos trajo varios inconvenientes. No obstante, obtuvimos hallazgos muy importantes, que está en la siguiente lámina que le voy a pedir que nos pase. Entre estos hallazgos pudimos verificar una disminución de la brecha de la pobreza y de la pobreza extrema en Paraguay. Tanto en el 1.1% en la pobreza extrema, en nuestro periodo de alcance de verificación, que era desde el 2015 al 2019, de un 4% cuando hablamos de la pobreza. Lo malo de todo esto, de esta disminución, es que quienes disminuyeron en su mayoría fueron los hombres. Es por eso que el índice de feminidad de ese mismo periodo aumentó en un 11,1%. Una de las fortalezas que verificamos en esta auditoría es que Paraguay ya contaba con un plan de desarrollo 2030, el cual estaba en proceso de alineación a todo lo que era, a todos los objetivos de la Agenda 2030. En cuanto a los índices, es ahí donde está la parte más preocupante. El índice de preparación de la implementación de esos ODS, solamente Paraguay obtuvo un 21%. En cuanto al índice de adaptación de las metas e indicadores, obtuvimos un 35%. El nivel de avance de las acciones y procesos se obtuvo un 27%. Pero el índice más grave es aquel que habla sobre los mecanismos de medición, de evaluación, donde Paraguay aún no tenía desarrollado nada, teníamos un 0%. Es decir, nos quedaba mucho camino, nos quedaba mucho por recorrer cuando llegó el 2019 y después nos vino la pandemia. O sea, podíamos empeorar aún más. La siguiente lámina, por favor. La pandemia, el primer caso positivo en Paraguay se dio el 7 de marzo de un ciudadano que volvía al país. El 10 de marzo tuvimos el segundo caso donde ya enfermó un médico que falleció el 20 de marzo de del año 2020, y ahí se empezó la cuarentena más estricta. El país se cerró, los comercios quedaron absolutamente cerrados, escuelas, universidades, colegios, todos fuimos para la casa, el tránsito estuvo limitado, las instituciones públicas solamente lo necesario estuvieron trabajando. O sea, es algo que todos vivimos
en mayor o menor medida, pero Paraguay tuvo un buen impacto en cuanto a la salud, porque no aumentaron los casos, nuestro índice de positividad de los casos era mínimo, pero la economía estaba sufriendo, la economía estaba pasando mal. Tal es así que se fueron alivianando esta cuarentena ya para el mes de julio, pero los casos fueron explotando en el mes de septiembre. Actualmente tenemos más de 600.000 casos positivos y 18.000 personas fallecidas. La siguiente lámina, ¿qué nos trajo, qué nos dejó la pandemia? Nos dejó una caída en la economía, una caída brutal en la economía, nos dejó récord de personas suspendidas en sus labores. Es decir, no fueron despedidas, sino que fueron suspendidas durante esa pandemia. Nos dejó un desempleo histórico, donde la mitad de las mujeres sufrieron ese desempleo a diferencia de los hombres. La siguiente, por favor, muchas empresas en quiebra. Y en cuanto a la violencia, violencia familiar, se detectaron 12.000 denuncias ante el Ministerio Público en ese periodo de pandemia. Y en cuanto al Fono Ayuda del Ministerio de la Mujer, se recibieron 5.200 llamadas, cuando las llamadas no superaban las 100 o 200 llamadas en un periodo similar. O sea, nos dejó mal la pandemia. ¿Qué hicimos a partir de ahí? ¿Qué previmos? La Ley de Emergencia del Paraguay estableció que la Contraloría General de la República era la encargada de realizar las verificaciones. Ahí fue donde tomamos la posta, como se dice, y empezamos a auditar. Se auditaron más de 20 instituciones que estaban encargadas de ejecutar los fondos de COVID, los fondos para contingencia del COVID, entre los que pudimos verificar programas de distribución de alimentos, programas de distribución de medicamentos, programas de asistencias, varios programas que tenían un enfoque o que tenían un fin dirigido a este ODS 1 y ODS 5 respectivamente. Lo que ahora buscamos con esta nueva auditoría es justamente eso, unir todo lo ya auditado, unir todo lo verificado, tomar nuevos insumos y generar un informe que no sea lapidario, generar una línea de base para el país donde expongamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Trabajar en eso, trabajar como para generar esa línea de base que permita a la toma de decisiones a esos actores y así poder llegar al logro de ese ODS 1, siempre vigilando la brecha de género. Esa es nuestra intención. Muchas gracias.